Bueno, hola a todos, a todas. Bienvenidos. Esta es una presentación del trabajo práctico final de la materia de Ciencia de Datos en R a cargo del profesor Andrés Faral. Yo soy Melina Blaisauskas y mi compañero es Salvador Calani y les vamos a estar hablando sobre si sirven las redes neuronales artificiales como modelos del cerebro. Nos propusimos hacer una revisión bibliográfica de esta información y de todo lo que se sabe al respecto, pero básicamente es un tema que está bastante en boga y por eso nos pareció interesante tratarlo y traerlo a la discusión. Entonces, a pequeño modo de introducción, decidimos contarles o pensar un poco sobre por qué creemos que podríamos llegar a armar un modelo del cerebro, ¿no? Cómo fueron los orígenes del estudio de esta relación. Entonces, por ejemplo, una conexión bastante rápida que podemos hacer es la construcción del modelo del perceptrón, ¿sí? Que inspirado en una neurona, el funcionamiento de la neurona, en la que ingresa información, como vemos desde la izquierda, aparece un input que entra a través de las dendritas de la neurona. Luego esa información es procesada en el soma y transmitida a través de la acción a nuevas neuronas. Esto es análogo al funcionamiento diseñado del modelo del perceptrón, en el que, como vemos a la izquierda, esta vez el modelo del perceptrón, como está señalando mi compañero, vemos que tenemos un cierto input que llega desde la izquierda, que está representado como pesos sinápticos, que después son agrupados, ¿sí? Por una función de suma, y que finalmente esto finaliza con una función de activación, ¿sí? Que nos va a determinar el output final de este modelo, ¿sí? Este algoritmo. Entonces, este tipo de algoritmos, ¿sí? Que se usaron y que se continúan usando para entender o para modelar el funcionamiento del cerebro o de neuronas específicas, es lo que podemos considerar lo que sería el framework o el paradigma clásico de la neurociencia de sistemas, ¿sí? Y se ha utilizado muchísimo para modelar o para trabajar con pequeños circuitos o pequeñas redes de conexiones neuronales, ¿sí? Con poquita información. Y en este tipo de sistemas, algo que pasa frecuentemente es que una vez que sabemos cómo es la conexión, por ejemplo, dentro de un par de neuronas o dentro de una pequeña zona del cerebro, podemos realizar una asignación manual, por ejemplo, de los pesos del algoritmo. Sabemos exactamente cómo se conecta una neurona con la otra y qué es lo que pasa cuando reacciona esta otra neurona. Entonces podemos describir este modelo de una forma bastante precisa asignando manualmente los pesos, ¿sí? Pero esto no siempre se puede hacer, sobre todo si contamos con mucha información, como pasa en la actualidad. Entonces vamos a seguir explorando un poco esto. Exacto, hagamos un poco de historia y veamos un ejemplo de esto que nos contaba Meli sobre pequeñas redes neuronales tratando de generar modelos sobre redes neuronales reales. Este es un trabajo que elegimos, que vamos a explicar muy por encima, sobre eh, cómo afecta la dopamina a la capacidad de concentrarse. Entonces, estos investigadores tenían datos de neuronas reales que existen en un área del cerebro que se llama corteza prefrontal y que sabemos que cuando tienen una frecuencia de disparo alta, nos permiten concentrarnos en una sola tarea y que cuando tienen una frecuencia de disparo baja, estamos más dispuestos a los estímulos del exterior sin concentrarnos particularmente en ninguno. Entonces, ellos habían medido un montón, ellos y otros investigadores, en otros trabajos habían medido un montón de propiedades celulares de estas neuronas y conocían muy bien sus propiedades sinápticas. Y también conocían bien cómo la dopamina, acá como de una, modificaba esas propiedades neuronales. Entonces, ellos decidieron hacer un circuito in sílico en donde programaron, donde tenían alrededor de 100 neuronas y habían programado cada una de las conexiones manualmente y habían establecido pesos sinápticos para esas conexiones en ausencia y en presencia de dopamina, de modo que ellos pudieran generar inputs, o sea, que vendrían a ser como estímulos en la red real, y esta era una red neuronal recurrente, es decir, cerrada sobre sí misma, que a diferencia de las que estamos acostumbrados a ver o las que vimos en ciencia de datos, por ejemplo, que eran más de forma lineal en donde había un input y un output. Acá no, acá tenemos solamente inputs y una red neuronal cerrada sobre sí misma, con la particularidad que
cada neurona piramidal, que están ejemplificadas acá, está conectada con todas las otras y que a su vez están conectadas con interneuronas que son de tipo inhibitorio. Es decir, que una neurona piramidal cuando dispara, eh, da esa señal de disparo a todas las otras piramidales que a su vez vuelven a disparar y generan así un feedback positivo que también impacta sobre las neuronas inhibitorias que bajan esa activación de alguna manera. Esto genera un sistema con determinados puntos de equilibrio, como podemos ver en este gráfico de nucleínas acá abajo. Eso quiere decir que hay como estados estacionarios en este sistema. Lo podemos ver acá, por ejemplo. Sin estímulos, una neurona piramidal particular está disparando con esta frecuencia que vemos acá. Cada una de estas líneas es un disparo. Cuando hay un estímulo y todo el sistema se exacerba, esa misma neurona empieza a disparar mucho más frecuentemente. Eso en el gráfico es el estado 1, acá, de baja activación, digamos de baja frecuencia de disparo, y cuando está el estímulo, el estado estacionario, pasa a ser este, uno mucho más alto. Ahora, lo que estos investigadores modelaron acá es que cuando hay dopamina, es decir, acá en la línea roja, estos dos estados de baja activación y alta activación quedan más lejos. Y eso genera que cuando hay pequeños movimientos en el sistema sea más difícil ir de un estado estacionario al otro. Y con estos datos y este modelo de una red neuronal, pudieron generar un modelo que de alguna manera explica con datos de neuronas reales una propiedad emergente de las redes neuronales reales, que es la capacidad de concentrarse en una tarea o perder esa concentración. ¿Y cómo la dopamina afecta esto? Sabemos que la dopamina nos ayuda a concentrarnos. Y ellos generaron este modelo usando una red neuronal artificial que es un modelo explicativo. Ellos dicen, bueno, cuando hay dopamina, lo que pasa es que el sistema le cuesta más moverse o le cuesta más salirse de ese estado comprometido con una tarea. Entonces, trabajos con redes neuronales pequeñas como esta eh, generaron de alguna manera un objetivo dentro de las ciencias, dentro de las neurociencias computacionales, que es el objetivo de crear modelos cada vez más complejos y cada vez más completos con el objetivo último, o con el sueño último de eh, intentar modelar un cerebro completo. Claro, perfecto. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando intentamos pensar en la información que hay en un cerebro completo, ¿no? Porque, como bien contaba Salvi, toda esta información que se estaba manejando, básicamente era trabajando con una red neuronal pequeña, ¿sí? ¿No? Trabajando con un circuito con unas pocas neuronas y estudiando un comportamiento que, por más complejo que sea, como lo es, como estabas describiendo, también es bastante limitado, ¿no? Es bastante acotado. Entonces, ¿qué pasa con la información con la que contamos hoy en día? ¿No? Hoy tenemos distintas herramientas para grabar o para detectar el funcionamiento, la actividad de muchas partes del cerebro en distintos niveles. Podemos detectarlo a gran escala, como vemos a la izquierda, de ver zonas enteras que se están activando ante un determinado estímulo, por ejemplo. También podemos medir zonas particulares y saber si están disparando algunas áreas o algunas neuronas específicas en distintas partes de la corteza. Y también podemos usar distintas herramientas como el EEG, ¿sí? Que es como si fuera una especie de micrófono al funcionamiento de distintas zonas del cerebro en el que vamos a poder ver ondas, ¿sí? Que representan la actividad en algunas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchísima información y de repente esta forma, como la que contaba Salvi, de manejarnos con esa información y de representarla con redes simples, ya no funciona más, ¿sí? Entonces, se desarrollaron o básicamente volvieron a utilizarse herramientas un poco más complejas para modelar toda esta cantidad de información, ¿sí? Y estas nuevas herramientas van de la mano del deep learning, ¿sí? Lo que tenemos en una primera instancia, digamos, de modelos que se pueden utilizar, como por ejemplo modelos simples de machine learning, algoritmos supervisados de clasificación,
como vemos por ahí arriba, lo que tenemos es que ingresa una cierta información y un programador o una programadora hace un proceso de feature extraction que básicamente puede consistir, por ejemplo, en hacer un análisis de componentes principales en el que se extrae cuáles son estos componentes principales que nos pueden dar información con menos dimensiones y después se hace un proceso de clasificación, pero teniendo una primera etapa importante de entender dónde puede estar la información que va a ser extraída luego para hacer la predicción. ¿Sí? O sea, hay una parte importante manual de analizar esos datos, de hacer un análisis exploratorio para entender sus dimensiones, la información que contienen, etcétera, y a partir de eso poder armar mejores algoritmos. Algo muy piola que pasa con los algoritmos de aprendizaje profundo, de deep learning, es que muchas de estas cosas se pueden realizar de forma automática, es decir, sin la necesidad de que intervenga una persona, un programador o una programadora para extraer esta información. Por ejemplo, existen algunos algoritmos de deep learning que reducen la dimensión de los datos automáticamente, ¿sí? Lo importante de todo esto básicamente es que nos podemos independizar de todo un trabajo manual. Estos algoritmos de Deep Learning se utilizaron, por ejemplo, se utilizan al día de hoy para cumplir tareas como, por ejemplo, el reconocimiento facial, que vamos a hablarlo un poco más adelante, y muchas veces se lo utiliza o se lo puede ver como un modelo del cerebro en cuanto a las capas que tiene. Y a las capas de procesamiento serían el análogo a distintas partes del cerebro, del procesamiento de la información en el cerebro. ¿Sí? Esa sería como una analogía que se establece, que después también vamos a hablar un poco de eso. Pero lo importante de esto es que este cambio de paradigma en relación al primero que estábamos hablando implica que tenemos que empezar a decidir nuevos hiperparámetros, ¿sí? Así como no vamos a estar haciendo un feature extraction necesariamente, ahora sí lo que vamos a tener que decidir para que esta red pueda aprender de forma automática, vamos a tener que decidir cosas como, por ejemplo, la arquitectura que va a tener, las distintas capas, la cantidad de neuronas, o por ejemplo, cómo se van a actualizar los pesos a medida que se vaya reentrenando la red que armamos, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿podemos efectivamente usar estas redes para modelar el funcionamiento de regiones completas del cerebro humano? ¿Existe una real analogía entre la estructura que tiene una red de aprendizaje profundo y cómo se procesa la información en un cerebro humano? Bueno, veamos. Entonces, como decía Mary, si queremos modelar el cerebro, si queremos hacer un modelo mecanicista, vamos a necesitar que nuestro modelo refleje las propiedades de ese modelo se vean reflejadas en el fenómeno a modelar. Entonces, ahora trajimos algunos trabajos para hacernos esas preguntas. Este nos pareció muy curioso para romper el hielo. Es un trabajo muy viejo en donde unos investigadores decidieron poner gatos recién nacidos en cámaras, digamos, estos tambores de estímulos visuales, que eran estímulos visuales muy simples y únicos. Había tambores solamente con líneas verticales o solamente con líneas horizontales. Además, el gato tenía esta especie de cono para que no se pueda ver a sí mismo, por ejemplo, sus patas o otras partes de su cuerpo, de manera que solamente este gato, durante los primeros meses de su vida, vio únicamente líneas verticales. Ese fue su único estímulo visual. El resultado de este trabajo fue que los investigadores cuentan en el texto que si se ponían a jugar con un gato eh, criado en un ambiente solamente con líneas verticales y le mostraban un juguete que era como una barra en posición vertical, ese gato venía a jugar. Pero si ponían el juguete en posición horizontal, ese gato dejaba de prestarle atención al juguete y en cambio venía otro gato que venía a jugar otro gato que había sido criado en un ambiente solamente con líneas horizontales. Esto nos pareció interesante rescatarlo porque de alguna manera pareciera que al menos el sistema visual en estos gatos necesita una etapa de entrenamiento, como una red neuronal, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, va a necesitar un dataset de entrenamiento para después poder reconocer imágenes. Digamos, tiene que ser entrenada previamente. Otra propiedad del sistema visual que conocemos es que dentro de, no solamente el sistema visual, sino que también dentro de estas redes neuronales para reconocimiento de imágenes, es que sabemos que se forman estructuras jerárquicas
dentro de la red, en donde cada capa va aumentando en complejidad. Y eh, creemos que lo mismo, no creemos, sino que sabemos que lo mismo pasa en el sistema visual de los animales. Entonces, esta neurona de acá, por ejemplo, que reconoce líneas verticales, ¿existe en el sistema visual de los animales? ¿Y existe en las redes neuronales artificiales? Bueno, veamos. En el 92, estos dos investigadores, Gilbert y Whitlet, estaban experimentando con neuronas de la corteza visual de gatos, que ellos ponían un electrodo dentro de estas neuronas, que sabían que eran de la corteza visual, y le presentaban estímulos visuales al gato. Al principio sin demasiado éxito. Acá en este video ellos están mostrando que, por ejemplo, ponían este círculo negro, otras figuras geométricas, y no veían ningún tipo de respuesta en estas neuronas de la corteza visual. Pero, por accidente, cuando sacaban una filmina, acá, o sea, que se ve ahí, se formaba esta línea vertical, perdón, eh, esta línea eh, en la pantalla, y accidentalmente registraron una señal de esas neuronas cuando pasaba esa línea por la pantalla. Lo que terminaron descubriendo es que estas neuronas que ellos estaban registrando eran neuronas sensibles a la dirección. Entonces, estas neuronas respondían, se activaban más, o sea, aumentaban su respuesta neuronal cuando las líneas que les eran presentados tenían una determinada orientación en grados. Y si no tenían esa orientación, esas neuronas no respondían. Lo, algo que es muy parecido a las neuronas que responden a determinadas líneas en las imágenes, en los algoritmos de inteligencia artificial que reconocen imágenes. Entonces, como conclusión, acá lo que podemos decir es que el sistema visual parece funcionar de manera muy parecida a una red neuronal de reconocimiento de imágenes de tipo entrenada con un algoritmo supervisado, que necesita una etapa de entrenamiento y que se forma como una estructura jerárquica. Bueno, buenísimo. Entonces sí, existen varios ejemplos en los que podemos ver que el cerebro de distintos organismos, por ejemplo en el de los gatos, puede funcionar como un algoritmo supervisado, ¿sí? Que tuvo que ser entrenado con datos etiquetados para poder aprender un determinado comportamiento o a responder de una determinada manera. Y finalmente, bueno, hubo que testearlo con información nueva similar a la que había sido entrenada. Pero hay algunos casos que parecen contradecir esto de que el cerebro funcione exactamente de esa misma manera, ¿sí? Como un algoritmo supervisado que necesita ver muchos datos etiquetados para entrenar un comportamiento. Y ese es el caso de, por ejemplo, los comportamientos innatos. Los comportamientos innatos son comportamientos que aparecen en distintos organismos sin haber existido necesariamente una etapa de entrenamiento previo, una etapa de aprendizaje previo, de ver a otro organismo haciéndolo, o de que alguien se los enseñe y que muestre o que aprendan de algún tipo de error, ¿sí? Entonces se considera que son innatos como que ya están precableados y que ya están predeterminados, un comportamiento que parecen no haber aprendido. En el caso de los bebés, como vemos en la imagen, los bebés son muy buenos reconociendo caras, ¿sí? Y existen unos experimentos que se han hecho hace muchos años demostrando este efecto en los bebés, en bebés que estaban en la primera, como está resaltado ahí, en la primera hora de su vida, ¿sí? Son sensibles a la estructura de la forma de la cara en distintos niveles de detalle, ¿sí? De una cara humana. Entonces, lo que fueron probando con distintos tipos de estímulos, como los 4 que vemos ahí abajo, en los que veíamos formas similares a una cara, ¿sí? Y otros que veíamos una cara más bien desordenada, ¿sí? Por ejemplo, los ojos puestos en otros lugares. Es decir, las partecitas de los estímulos son las mismas, solo que están puestas en una configuración diferente, asemejándose o no asemejándose a una cara. Y lo que estudiaron es cuánto tiempo los niños fijaban, ¿sí? Se quedaban con la vista fijada a estos distintos estímulos, ¿sí? Tomando esa variable como proxy de reconocimiento. Entonces lo que ven es que en promedio el tiempo que están fijándose en los estímulos que son más similares a una cara, como son los dos de la izquierda, es mucho mayor que el tiempo que pasan mirando los estímulos que tienen esos mismos detalles
pero reorganizados de una forma distinta al de una cara, ¿sí? Entonces, volviendo al problema original, ¿qué es lo que pasa con esto, no? O sea, parecería que estos niños no tuvieron en ningún momento un entrenamiento para reconocer este tipo de cosas, ¿sí? No es que nadie en ninguna situación les enseñó, esto es una cara, esto no es una cara. Y parecería, de hecho es, un comportamiento, el reconocimiento facial, que ya traen precableados, ¿sí? Que ya traen aprendido por mecanismos evolutivos, ¿sí? Esta discusión sobre si nuestro cerebro es una tabula rasa o no es una tabula rasa ya es bastante, se trató hace muchos años, sabemos que esto no es de esta manera, ¿sí? Pero en contraste con el funcionamiento de una red neuronal, por ejemplo, supervisada, lo que vemos es que mientras que un niño no necesita prácticamente nada de entrenamiento para poder completar este comportamiento correctamente, una red neuronal artificial para poder hacer esto de forma correcta necesitaría muchísima información, ¿sí? Que no es lo que pasa en el caso de los niños, ¿no? Entonces ahí tenemos un conflicto importante. Otro comportamiento innato que queríamos mostrarles porque básicamente nos parece muy lindo y para representar también qué ocurre en otros organismos no humanos, ¿sí? Es, por ejemplo, el comportamiento de las tortugas marinas que al nacer, ¿sí? Al salir de los huevos de abajo de la arena, se dirigen automáticamente, y esto se ve consistentemente en todas las tortugas marinas, se dirigen automáticamente hacia el mar, ¿sí? No hay nadie que les enseñe, no hay ninguna tortuga, no hay ningún papelito con el que hayan nacido al lado que diga, bueno, y ahora tenés que moverte 30 grados a la derecha y dirigirte hacia el mar, ¿sí? Eso no es lo que ocurre. Y ocurre además independientemente del lugar en donde se ponga el nido, ¿sí? O no sé si se dice exactamente nido, o de donde estén puestos los huevos, ¿sí? Si se ponga más cerca, más bien lejos, más corrido para un costado, las tortugas siempre se dirigen hacia el mar, ¿sí? Entonces, de nuevo, este sería otro ejemplo de un comportamiento innato que no parece ser aprendido en ningún momento y que parecería estar precablado, ¿sí? En el cerebro de estos organismos, ¿ok? Contradiciendo un poco esta idea o alejándonos de esta ilusión de poder armar un modelo que sin ser entrenado pueda hacer bien este comportamiento, ¿sí? Sí, al mismo tiempo, también es curioso, esto se ve en la capacidad del lenguaje en los humanos. Si para aprender todas las palabras del vocabulario que usamos diariamente, un niño tendría que estar preguntando durante varios años qué significa cada palabra, y vemos que eso no es así. Evidentemente, la capacidad del lenguaje no funciona con un algoritmo de tipo supervisado, Exacto. porque no hay posibilidad de entrenar. Claro. O al menos no puramente. Al menos no Exactamente. puramente funciona con un algoritmo supervisado. Entonces, hemos perdido todas las esperanzas. ¿No existe la posibilidad de conseguir nunca un modelo completo del cerebro? Bueno, aparecieron hace unos años la posibilidad de trabajar con unas redes neuronales que ya están preentrenadas, ¿no? Por eso decimos una red con una historia evolutiva, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿En qué consistiría el transfer learning, sí? O el aprendizaje por transferencia, creo que es una traducción precisa. Básicamente consiste de que se entrene con una gran cantidad de datos, y cuando digo gran, ahora les voy a dar un ejemplo real, pero digo, con muchos datos se entrena una red neuronal para, por ejemplo, reconocer imágenes de medios de transporte, ¿sí? Se hacen todos los procesos, el entrenamiento, la validación, el testeo, dividiendo los datos, y después esa red neuronal, que ya tiene los pesos asignados para funcionar y para reconocer estos objetos o estos medios de transporte de una forma precisa, se puede utilizar para otras tareas. Es decir, yo puedo agarrar un algoritmo que ya está preentrenado, ¿sí? Y utilizarlo en una tarea más pequeña, similar, que a mí me sirva o que sea de relevancia para el problema que yo tengo. En el caso en el que estamos viendo, por ejemplo, entrenamos una red neuronal convolucional en la tarea de reconocer distintos medios de transporte, y yo me puedo traer, por esta herramienta del transfer learning, me puedo traer esa red neuronal que ya está preentrenada, no tener que entrenarla de nuevo y poder proponerle que cumpla una nueva tarea para la cual ya está de alguna manera entrenada, que es distinguir entre autos y camiones, ¿sí? Entonces esto sería un poco el análogo a lo que estábamos hablando de recién, de, bueno, esta red neuronal no fue entrenada, esta red que usamos para diferenciar entre autos y camiones, yo no la entrené, ¿sí? Es una red que estaba preentrenada, que ya tenía estos pesos asignados. Y eso podría funcionar perfectamente como un análogo a distintos comportamientos innatos como se ven representados en las redes neuronales en el cerebro de distintos organismos, ¿sí? O sea que todavía existe la esperanza de poder modelar este cerebro completo.
perdón, el ejemplo que quería agregar en relación a esto es una de las redes neuronales convolucionales que se usa mucho hoy en día, aunque están saliendo bastantes todo el tiempo, es una que se llama BGG, que está diseñada para reconocer imágenes y que fue entrenada con una base de datos, que si me aguantan les leo los datos reales, una base de datos que se llama ImageNet, que tiene más de 15 millones de datos etiquetados, es decir, por ejemplo, te ponen una computadora, foto de una computadora, debajo de computadora, foto de una cara, debajo de una cara, anteojos, anteojos, y lo que hicieron fue dividir este dataset enorme en distintas partes, ¿sí? Por ejemplo, 1,2 millones de imágenes de entrenamiento, 50.000 imágenes de validación y después 150.000 imágenes de test, y lo que ven es que tiene un rendimiento de 92,7 de precisión, ¿sí? O sea, de 92,7 veces de 100 acierta bien a qué clase de las 1000 que hay pertenecen 14 millones de imágenes, ¿sí? O 15 millones de imágenes. Entonces, es un montón. Y uno lo que puede hacer, volviendo al ejemplo, es agarrar esa red neuronal y tratar de aplicarla a una tarea más reducida, a una tarea similar, ¿sí? Para la que fue entrenada, con imágenes nuevas o con un dataset diferente, ¿ok? Y ver cómo funciona con eso. Exacto. Eh, Pensando en estos conceptos en animales, podríamos pensar que de alguna manera hay información de las redes neuronales de los animales reales que viene codificada en los genes, o sea que se transmite de generación en generación y que no son redes que se tengan que entrenar desde cero para todas las tareas. Un buen ejemplo es el sistema nervioso de un tipo de gusano muy diminuto que es el C. elegans, que tiene una cantidad de neuronas fijas durante toda la vida que vienen conectadas siempre de la misma manera, y esa es información que de alguna manera viene en los genes. Entonces, algo muy interesante es que hace muy poco unos investigadores decodificaron todo ese conectoma, es decir, toda esa red real de neuronas como estaban conectadas, y eh, lo transfirieron a eso un pequeño robot con ruedas, con un motor y con algunos sensores que vendrían a ser las neuronas sensoriales del animal. Es decir, que este robot no fue programado para moverse, sino que solamente le cargaron ese conectoma. Y como ven acá, es capaz de avanzar y girar si encuentra un obstáculo. Y como dice acá el video, no es que fue programado, sino que este comportamiento aparece naturalmente o espontáneamente con el conectoma de este gusano. Bueno, y para terminar, nos gustó mucho una reflexión de uno de los trabajos que usamos como bibliografía para este trabajo, que se pregunta sobre si es posible este objetivo último de las neurociencias de tratar de modelar un cerebro real. Y ellos hacen una crítica a la inteligencia artificial para lograr este objetivo, que es que si generamos una red neuronal lo suficientemente grande para que recapitule todas las propiedades de un cerebro, probablemente terminemos teniendo una red definida por tantos miles de millones de parámetros que en el fondo que no se pueda transmitir de manera sucinta ni en una serie de cuestiones, ni en palabras, ni en un libro, sino que ese modelo solamente funcionaría si uno tiene acceso a toda esa enorme cantidad de parámetros. Entonces se preguntan si acá no estamos reemplazando una caja negra con otra. Como respuesta a esto, es un tema muy en boga, eh, esta investigadora, Jessica Thompson, que también es una neurocientífica computacional, responde en este paper que acaba de salir y que es muy lindo, que probablemente las neurociencias engloban tantas subdisciplinas y tan distintas y sin tener un dogma central que las reúna todas, que quizás sea un objetivo equivocado para las neurociencias. Eh, Pensar que con un mismo modelo vamos a poder
modelar tanto las propiedades neuronales o celulares o de circuitos pequeños como las grandes propiedades emergentes de los cerebros como la inteligencia. Y argumenta que quizás la inteligencia artificial sea un modelo solamente para propiedades como la inteligencia natural de los animales, los, eh, los fenómenos de toma de decisiones y ese tipo de fenómenos. Eh, bueno, cualquier cosa, acá les dejamos los trabajos, pueden acceder a ellos y esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que les haya gustado y cualquier cosa nos pueden escribir a los mails que dejamos al principio de toda la presentación y les pasamos los trabajos o respondemos preguntas. Chau, chau.